3. ¿Por qué Abraham obligó a su esposa a cometer adulterio? El libro del Génesis relata un episodio a primera vista desconcertante y escandaloso de la vida de Abraham. Cuenta que una vez, en un viaje que realizó a Egipto, simuló que su esposa Sara era su hermana, y se la entregó al faraón para que éste se casara con ella. La narración dice así: hubo hambre en el país, es decir, en Canaán. Entonces Abrem, esta forma abreviada era el antiguo nombre del patriarca, bajó a Egipto a pasar allí una temporada, porque la escasez de alimentos era muy grande en la región. Cuando ya estaban llegando a Egipto, le dijo a su esposa Sara: mira, yo sé que eres una mujer hermosa, y en cuanto te vean los egipcios van a decir, esa mujer es su esposa, y me matarán a mí, y a ti te dejarán con vida. Por eso diles, por favor, que eres mi hermana. Así yo seré bien tratado por causa tuya, y me dejarán con vida gracias a ti. Efectivamente, cuando Abrem entró en Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy bella, y los funcionarios del faraón le hablaron de la hermosura de la mujer. Entonces la llevaron al palacio del faraón. Y gracias a ella, el faraón trató muy bien a Abrem. Le regaló ovejas, vacas, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. Pero Yahvé castigó al faraón y a su familia con grandes plagas, por lo que hizo con Sara, la mujer de Abrem. Entonces el faraón mandó llamar a Abrem y le dijo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? Me dijiste que era tu hermana, y por eso yo la hice mi esposa. Ahora, ahí la tienes. Tómala y vete. Y el faraón ordenó a unos cuantos hombres que hicieran salir a Abrem de Egipto, junto con su esposa y todo lo que tenía. Quien tropieza con este episodio se queda sorprendido. ¿Cómo es posible que Abraham, uno de los personajes más alabados de la Biblia, haya cometido un acto tan reprobable? Si seguimos leyendo, nuestro asombro llega al colmo. En efecto, más adelante dice el libro del Génesis que Abraham emprendió un segundo viaje, ahora a la ciudad de Gerar, y allí volvió a mentir y a entregar a su esposa, esta vez al rey cananeo Abimelech. Estos dos relatos, en los que Abraham actúa de manera tan poco ejemplar, dejan desconcertado al lector de la Biblia. ¿Cómo es posible que el patriarca aparezca en la Biblia mintiendo 2 veces a un gobernante, y exponiendo a su esposa al adulterio? Abraham es en la tradición judía el personaje ejemplar por excelencia. Es el padre de los creyentes, el protector de los justos y el mayor ejemplo de fe. ¿Por qué, entonces, el autor sagrado quiso conservar estos episodios, que escandalizan más que aleccionan? Para contestar estas preguntas hay que tener en cuenta, ante todo, que muchas de las prácticas que hoy resultan perturbadoras no producían el mismo efecto en tiempos antiguos. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es no leer estos relatos a partir de nuestra propia cultura y nuestros valores morales, sino averiguar qué significado tenían en la época en que fueron escritos. La Biblia sitúa la historia de Abraham alrededor del año 1800 a.C. Nos dice que éste había nacido en la ciudad sumeria de Ur, en la Baja Mesopotamia, el actual Irak. Su padre se llamaba Teraj, y tenía 2 hermanos menores, Nahor y Harem. Formaba parte de una familia de pastores, y su mundo era la cría de ganado menor y el comercio de los productos que obtenía con sus rebaños de ovejas y cabras. Habitaba en las estepas, buscando las tierras que le ofrecían vegetación y agua para sus animales, por lo que debía trasladarse constantemente de un lado a otro en procura de nuevos pastos. En cierto momento, Abraham y su familia se desplazaron hacia el norte, hasta la localidad de Harán, en el sudeste de la actual Turquía, y allí se radicaron por un tiempo. Más tarde emprendieron viaje al sur, al país de Canaán, donde Abraham se quedó a vivir y finalmente murió. El ambiente cultural del patriarca era, por lo tanto, el típico mundo de las tribus seminómadas de aquel tiempo, y su comportamiento estuvo regido con las costumbres y tradiciones propias de ese entorno. Ahora bien, sabemos que, entre las tribus que habitaban la región donde vivía Abraham, existía una antigua costumbre llamada, de la esposa hermana. Según esta práctica, cuando un hombre se casaba podía, en ciertos casos, adoptar a su mujer como hermana. O al revés, una mujer que fuera hermana de un hombre podía convertirse en su esposa. Esta pasaba a adquirir automáticamente el doble estatuto de esposa y de hermana, y obtenía así mayores privilegios desde el punto de vista familiar y social, ya que se beneficiaba de los 2 roles que desempeñaba. Este hábito se hallaba difundido especialmente entre los miembros de la alta sociedad tribal, que era donde se podía sacar mayor rédito a ese doble estatuto. Por lo tanto, presentar a la esposa como su hermana,
o viceversa, era una expresión de nobleza y dignidad. Significaba que esa persona era ilustre, y pertenecía a un rango social superior. Un segundo punto que debemos tener en cuenta, de la cultura de aquellos tiempos, es que los matrimonios no se concretaban por amor, como sucede en la sociedad moderna. La mujer no gozaba de la misma dignidad de la que goza hoy, y se la ponía en un segundo plano frente a otros valores considerados más importantes. La Biblia ofrece varios ejemplos de esa poca consideración. Uno de ellos aparece relatado en el libro de los Jueces. Cierto día, un levita viajaba con su esposa desde Belén a la región de Efraín, en el norte. Como el trayecto era largo, y la noche los sorprendió a mitad de camino, decidieron pernoctar en la localidad de Gibea. Se prepararon para dormir en la plaza, pero un anciano del lugar los vio y los invitó a alojarse en su casa. Y dice la Biblia, mientras pasaban un momento agradable, unos hombres malvados de la ciudad rodearon la casa y comenzaron a golpear la puerta diciendo al anciano: «Saca al hombre que tienes de visita para que tengamos relaciones sexuales con él». El dueño de casa salió y les dijo: «No, amigos míos, por favor. Este hombre es mi huésped. No cometan esa infamia. Aquí está mi hija, que es virgen, y también está la esposa de él. Se las traeré para que abusen de ellas y hagan con ellas lo que quieran. Pero no cometan semejante infamia con este hombre». Pero ellos no quisieron escucharlo. Entonces el levita tomó a su esposa y la sacó afuera, y ellos la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta la madrugada, y al amanecer la abandonaron. Este relato, y otros similares que aparecen en la Biblia, como el de Lot y sus hijas, demuestran que en ciertos casos alguien podía entregar a su hija o a su propia esposa, si las circunstancias lo aconsejaban. Con estos dos elementos que hemos expuesto, podemos ahora responder a las preguntas que hicimos al principio: ¿por qué existía un relato en el que Abraham actuaba de manera tan poco honesta? ¿Y con qué intención los conservó la Biblia? Para ello, debemos tener en cuenta que esta historia de Abraham pasó por 3 etapas. La historia primitiva se habría originado en una época anterior a la Biblia. Posiblemente, era una antigua leyenda, que circulaba oralmente, según la cual Abraham había sido un ilustre jeque, capaz de gloriarse de su alto rango social con su esposa hermana, frente a los principales reyes de su época, hasta el punto de haber llegado a ofrecérsela al mismo faraón para que formara parte de su harén. Esta primitiva narración no tendría connotaciones inmorales. Al contrario, es probable que presentara a Abraham como una figura prestigiosa, frente a otros soberanos también importantes de su época. Y los antiguos hebreos la transmitirían con orgullo, felices de haber contado con tan insigne antepasado. Pero, con el paso del tiempo, los israelitas fueron evolucionando hacia una moral más refinada. Cambiaron algunas de sus costumbres familiares, y modificaron ciertos valores sociales. Así sucedió, por ejemplo, con la práctica de casarse con la hermana, que dejó de aceptarse, y quedó prohibida en el libro del Levítico. Otras tradiciones también fueron abandonándose, e incluso llegaron a ser mal vistas. Así llegamos al siglo VIII a.C. un autor bíblico anónimo, a quien los estudiosos llaman el Yavista, porque a Dios le da el nombre de Yahvé, decidió poner por escrito la vida de Abraham. Y, entre los relatos que conocía, figuraba la leyenda en la que el patriarca entregaba a su esposa como mujer al faraón. ¿Qué hacer con ese episodio? El paso de los siglos le había hecho perder su antiguo significado, y ahora resultaba inmoral y desvergonzado. Pero, por otra parte, no quería eliminarlo, quizás porque estaba muy arraigado en la tradición. Entonces decidió incluirlo modificándole su sentido, para que pudiera transmitir una enseñanza religiosa. Compuso así el episodio del capítulo 12 del libro del Génesis. Con él, el relato de Abraham entra en su segunda etapa. Según esta nueva adaptación, Abraham en cierta oportunidad tuvo que viajar a Egipto, apremiado por el hambre y la carestía de su patria. Al llegar, tuvo miedo de que los egipcios lo mataran para quedarse con Sara, entonces, obligado por las circunstancias, la hizo pasar por su hermana, y terminó entregándola al faraón, gracias a lo cual obtuvo beneficios económicos y pudo salvar su vida. En esta segunda versión, Abraham ya no presenta a su esposa como hermana suya para jactarse de su rango social, sino para evitar que lo maten y poder conservar su vida. El relato, pues, ha adquirido un enfoque nuevo. Además, el Yavista, con genial habilidad, colocó este relato después de la vocación de Abraham, con lo cual lo transformó en un suceso más dramático aún. En efecto, en el relato de su vocación,
Dios le promete a Abraham que tendrá una numerosa descendencia con Sara. Pero al contar a continuación que Abraham entrega a su esposa al faraón, la promesa divina parece quedar seriamente amenazada. Abraham se ha quedado sin la mujer con la que debía engendrar los hijos prometidos por Dios. Pero la narración concluye de manera magnífica, cómo Dios no está dispuesto a tolerar que fracasen sus planes. Interviene castigando al faraón para que devuelva la mujer a Abraham, de modo que el proyecto anunciado podrá finalmente cumplirse. Así, el relato de Abraham, que en su primitiva versión oral buscaba enaltecerlo como un personaje ilustre y noble, en el capítulo 12 del libro del Génesis pasó a tener un nuevo sentido. Parece enseñar que aun cuando el hombre, con sus miedos, negligencias o abandonos, parezca poner en peligro los planes de Dios, éste siempre estará a su lado para acompañarlo de modo que se cumplan sus promesas. Si bien el relato del Yavista mostraba cómo Dios cuidaba del patriarca Abraham, éste no quedaba muy bien parado. Entregar la propia mujer para que se acueste con otro, aunque hubiera sido por miedo, era un hecho por demás vergonzoso. Por eso hacia el siglo VII a.C. otro autor bíblico anónimo, a quien los estudiosos denominan el Eloísta, porque a Dios lo llama Elohim, decidió reescribir la historia para contarla en su ambiente, pero convirtiéndola en un relato más moralizante. Y así compuso el episodio del capítulo 12 del libro del Génesis. Con él, el relato de Abraham entra en su tercera etapa. Esta nueva versión, ambientada ya no ante el faraón de Egipto, sino ante el modesto rey Abimelec de Gerar, muestra los evidentes cambios operados por el Eloísta para adecentar la historia. 1. Mientras en Génesis 12 Abraham era un pobre y hambriento inmigrante que llega a Egipto buscando subsistir, en Génesis 20 Abraham es un poderoso profeta que llega a Gerar de turista, a pasar una temporada. 2. Mientras en Génesis 12 se menciona 3 veces la hermosura de Sara, mostrando que su atractivo físico fue lo que llevó al faraón a hacerla su mujer, en Génesis 20 no se menciona la belleza de Sara, de modo que el rey la hace su esposa por razones más nobles. 3. Mientras en Génesis 12 Abraham miente que es su hermana, en Génesis 20 Abraham dijo la verdad, es cierto que es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre. 4. Mientras en Génesis 12 el faraón la hizo su mujer, en Génesis 20 Dios frenó a Abimelec, no dejó que la tocara. 5. Mientras en Génesis 12 el faraón le dio a Abraham ovejas, ganado y sirvientes a cambio de su mujer, en Génesis 20 Abraham no recibe nada, para no mostrarlo comerciando con su mujer. 6. Mientras en Génesis 12 el faraón adivinó que Sara era la esposa de Abraham, por las plagas con las que es castigado, en Génesis 20 Dios le cuenta en sueños a Abimelec que Sara es una mujer casada y que debe devolverla. 7. Mientras en Génesis 12 Abraham guarda silencio ante los reproches del faraón, en Génesis 20 Abraham puede explicar que la presentó como su hermana porque tenía miedo, que en ese país no hubiera temor de Dios. 8. Mientras en Génesis 12 el faraón expulsa a Abraham de Egipto, en Génesis 20 Abimelec lo invita a establecerse en su reino. 9. Mientras en Génesis 12 Sara también es expulsada, en Génesis 20 a Sara le regalan 1000 monedas de plata. 10. Mientras en Génesis 12 Abraham supuso una maldición para Egipto, en Génesis 20 Abraham fue una bendición para Gerar. Con estos retoques, el Eloísta mejoró enormemente el relato de Abraham y Sara, y logró sublimarlo desde el punto de vista ético. Finalmente, cuando hacia el siglo V a.C. un escritor bíblico al que llamamos el último redactor, compuso el libro del Génesis, se encontró con los 2 relatos de Abraham. Decidió entonces conservarlos a ambos, quizás pensando que se trataba de 2 episodios diferentes de la vida del patriarca. Y, de paso, mostraba que Dios había protegido a Abraham porque en el fondo éste había dicho la verdad, su esposa era su hermana. Cuenta el libro del Génesis que, debido a una hambruna, Abraham tuvo que abandonar su patria y trasladarse a Egipto. Pero, apenas arribó, el temor invadió su corazón. Se dio cuenta de que no era más que un insignificante pastor, débil e indefenso, viviendo lejos de su tierra y de los suyos. Que estaba solo y desprotegido en medio de un entorno hostil. Entonces tuvo miedo, y presionado por las circunstancias ideó una estratagema que creyó la más adecuada, aunque a nosotros nos resulte increíble, entregó a su propia esposa. ¿Cómo reaccionó Dios frente a esto? No le dijo nada. No lo castigó. Sabía que Abraham se hallaba asustado y lleno de angustia, y por eso lo entendía. En su lugar, arremetió contra el faraón. Contra aquel poderoso que había colocado en una situación tan difícil al pobre inmigrante, y que lo llevó a entregar de mala gana a su propia mujer. Así Dios le mostró a Abraham que estaba junto a él como protector y amigo para los casos difíciles,
que ningún hombre fuerte iba a lograr vencerlo mientras él lo tuviera a su lado. Todos tenemos nuestros propios miedos. Aquellos que nos amenazan, nos afligen y nos colocan a veces en situaciones tan embarazosas que nos hacen reaccionar de manera inapropiada y poco ética. Pero el relato de Abraham es una denuncia contra los responsables de estos miedos. Contra los poderosos de este mundo que, mediante el temor y la intimidación, buscan aprovecharse de los que tienen hambre para despojarlos de sus pertenencias más íntimas y queridas. Dios les advierte que ha tomado partido por los más pequeños. Y que sus planes no dejarán de cumplirse.